Eh, el día de hoy, como expositores estamos Diana Sánchez, su servidora, y José Luis Bravo. Vamos a dar el tema de obligaciones y multas en materia de IMSS e Infonavit. Por lo amplio que es este tema, decidimos partir en dos partes y el día de hoy solo estaremos viendo el tema de IMSS. El contenido de este seminario va a ser, en primera instancia, una pequeña introducción. El segundo punto que vamos a tocar son las obligaciones patronales ante el IMSS. Y enseguida estaremos viendo cuáles son las infracciones asignadas por el incumplimiento de estas obligaciones. Y por último, estaremos viendo cuáles son los medios de defensa y daremos algunos ejemplos de este contenido. Adelante, por favor. Celis. Bueno, partimos de que el Instituto Mexicano de Seguridad Social es una institución precisamente de seguridad social, es la más grande e importante del país y de América Latina, y es una institución tripartita, quiere decir que intervienen tres sectores, es el sector del gobierno federal, los patrones y los trabajadores, y es un organismo autónomo con personalidad jurídica propia. Quiere decir que puede establecer las reglas necesarias para cumplir sus objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de esta institución? Pues principalmente es ayudar con el recaudo de las contribuciones para brindar la seguridad social y prestaciones en especie y en dinero a los trabajadores y sus beneficiarios. Adelante, José Luis. Principalmente vamos a partir de que para que exista una relación de trabajo armoniosa, los patrones y los integrantes de la empresa tienen que conocer sus obligaciones y estas obligaciones van a surtir efecto durante todo el tiempo que exista la relación laboral. Adelante, por favor. Si bien es cierto que cuando existe una relación laboral, existen beneficios tanto para el patrón como para el colaborador y a su vez también existen obligaciones. Eh, Aquí vamos a iniciar con las obligaciones que tiene el patrón ante el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Bueno, nuestra figura de IMSS tiene dos rubros que cubrir, esta institución funge como administradora de riesgos y prestadora de servicios. Administradora de riesgos quiere decir que administra los distintos ramos de la seguridad y que se menciona en esta ley del Seguro Social, que implica pues la gestión de las contribuciones y los recursos financieros para proporcionar las prestaciones en especie y en dinero a los colaboradores y a sus beneficiarios. Y como prestadora de servicios, quiere decir que esta institución fomenta la salud de la población trabajadora que está asegurada y también de sus familias, o sea, de sus beneficiarios. Proporciona también esta salud a los pensionados y a los estudiantes de manera integral. Seguimos con mencionarles cuáles son las obligaciones que un patrón tiene ante el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Estas obligaciones, parten de la principal que se establece en el capítulo 1
donde dice que se establece el registro patronal, que hace referencia a la obligación que tiene cualquier persona física o moral que tiene colaboradores a su cargo. Se tienen que registrar ante el Instituto Mexicano de Seguridad Social como patrón desde el momento en que inicia una relación laboral o desde el momento en que existe un contrato de un colaborador para desempeñar cualquiera de las actividades que se involucran en una empresa, ya sea una persona física o con una persona moral. Cuando se haya hecho el registro ante el Instituto Mexicano de Seguridad Social, este va a otorgar una clave o un número de registro patronal en función del lugar en el que se ubique el centro de trabajo. Aquí cabe mencionar que cualquier persona física o moral puede tener actividad económica en diferentes estados de la República. Puede ser en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Puebla, en Oaxaca, en cualquier estado de la República. Entonces, como tiene sucursales, bueno, nombrémoslo así, sucursales, en cada sucursal debe de tener un registro patronal. Siguiente, por favor. Bueno, una vez que ya se tiene el registro patronal, la siguiente obligación del patrón es inscribir a todos sus colaboradores o integrantes en este registro patronal y también comunicar los movimientos afiliatorios que son de altas, bajas y modificaciones salariales. Esto en un término de 5 días hábiles. Eh, cuando surta el movimiento, cuando surta efecto el movimiento. Por ejemplo, si se contrata a una persona con fecha 26 de abril del 2023, el patrón tiene oportunidad de enviar este movimiento afiliatorio de alta hasta el día 2 de mayo. Bueno, 3 de mayo porque el 1 se considera inhábil. Adelante, por favor. Y bueno, una vez que ya están dados de alta los colaboradores en el registro patronal, pues otra de las obligaciones del patrón es retener las cuotas obrero de acuerdo al salario registrado. Aquí cabe mencionar que la ley nos marca que un empleado no debe ser dado de alta con un salario que esté por debajo del salario mínimo. Estos salarios mínimos se actualizan cada año y inician o entran en vigor a partir del 1 de enero de cada ejercicio. Entonces, em, este registro de alta debe ser con el salario superior al mínimo o el mínimo y el patrón debe de retener estas cuotas obrero en una nómina. O sea, ya empezamos a ver aquí el tema de la nómina. Hay algunas cuotas obrero que se tienen, más bien no, todas las cuotas obrero se retienen vía nómina. Y a su vez, el patrón tiene la obligación de enterarlas por medio del SUA, que es un sistema desarrollado por el instituto para calcular estas cuotas, tanto las cuotas obrero como las cuotas patronales. Estas cuotas se enteran al instituto por mes vencido durante los primeros 17 días del siguiente mes y pues estas cuotas, si se enteran de forma normal, quiere decir que las vas a pagar dentro de esos 17 días que te menciona la ley del siguiente mes. Pero si es de forma extemporánea, quiere decir que vas a estar pagando estas cuotas. O sea, no es de forma obligatoria el que las pagues de forma extemporánea, sino que si por una circunstancia de que no tenga fondos tu cuenta bancaria o algo suceda
de forma anormal. Estas cuotas, si las pagas de forma extemporánea, quiere decir que están fuera de la fecha límite que marca la ley y que además de pagar las cuotas causadas, tendrás que hacer la determinación de actualizaciones y recargos. Adelante, por favor. Justamente lo mencioné anteriormente, que otra de las obligaciones de los patrones es llevar un registro de estos colaboradores, de cuánto es lo que se retiene vía nómina de las cuotas obrero patronales y pues tiene que reflejarse en este registro cuántos días el colaborador está prestando los servicios a la empresa o al patrón, el salario que está percibiendo, además de que pues igual en algún momento se puede ver también el salario base de cotización y otros datos que exija la ley, como puede ser la fecha de inicio del colaborador, el puesto, el RFC del colaborador, la CUR, el domicilio de la empresa, y despejar o manifestar qué rubros se están pagando, por ejemplo, si se paga un sueldo, si se pagan prestaciones adicionales como son vales o si tienen fondo de ahorro, etcétera, etcétera. Todo esto debe estar plasmado en el registro de nómina o en el recibo de nómina que es emitido para todos los colaboradores. Adelante, por favor, José. Otra de las obligaciones de los patrones es que deben de proporcionar para el IMSS información sobre contratos laborales, sobre finiquitos calculados, sobre liquidaciones, sobre listas de asistencia, las nóminas determinadas, cómo determinó el patrón las cuotas obrero patronales, información sobre movimientos afiliatorios de altas, de bajas, de modificaciones salariales, los registros contables que solicite y otros documentos que sirvan para precisar las obligaciones a cargo del patrón. Esto, pues más que nada para empatar las cuotas que el patrón determina y para que el IMSS tenga las herramientas y comprobar que estas cuotas estén calculadas correctamente. Adelante. Otra de las obligaciones de los patrones es que deben de permitir las visitas domiciliarias que se tengan por parte del Instituto Mexicano de Seguridad Social. Y pues obviamente estas visitas domiciliarias están reguladas por el Código Fiscal de la Federación. Entonces, el patrón tiene la obligación de cumplir con lo que establece este código. Además de que, pues, si una empresa tiene colaboradores arriba de 50, tienen la obligación de dar de alta a todos estos colaboradores ante el instituto. Entonces, una forma en que se revisa que esto se esté cumpliendo lo realiza la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Adelante, por favor, José Luis. Bueno, sabemos que en todas las empresas existe un riesgo de que un colaborador sufra algún imprevisto durante la ejecución de sus actividades. Em, entonces, el patrón pues tiene la obligación de cumplir con ciertas prestaciones que se enumeran aquí. Se menciona la asistencia médica y quirúrgica, la rehabilitación, la hospitalización en caso de ser necesaria, medicamentos y material de curación, prótesis y ortopedia, igual si es necesario, y cubrir una indemnización. Todos estos rubros
Cuando un colaborador es dado de alta de forma oportuna y cumple todos los requisitos que menciona el instituto, estas prestaciones son asignadas por el propio instituto. Pero en caso de que el colaborador no se dé de alta bajo los criterios del instituto o en el término que corresponde de los días hábiles que ya les había mencionado, 5 para ser exactos, entonces el patrón tiene que cubrir todas estas prestaciones y obviamente pues no se las da directamente al colaborador. El colaborador asiste al instituto para que le presten la atención médica que corresponde o todas estas prestaciones que corresponden y a su vez el instituto extiende un capital constitutivo al patrón en caso de que el colaborador no haya sido dado de alta correctamente y en tiempo y en forma. Adelante, por favor, José Luis. Pues como les mencioné, es el capital constitutivo es la cantidad en dinero que el Instituto Mexicano de Seguridad Social le debe cobrar a la empresa o al patrón para cubrir todas las prestaciones que se otorgaron en el momento de un incidente de riesgo de trabajo al colaborador y o a sus familiares. Perdón. Esto es cuando el colaborador, pues, digo, el patrón no haya registrado de forma correcta a su colaborador o lo haya registrado con un salario inferior al que realmente percibe. La fuente del capital constitutivo sirve para no afectar las reservas de los seguros que se administran para otorgar a las prestaciones de seguridad social, como son en dinero o en especie, ya sea ante un trabajador o sus beneficiarios, y todo bajo el incumplimiento del patrón por no haber efectuado en tiempo y forma el alta oportuna, así como la modificación del salario correcta. Y em, con las obligaciones impuestas por el Seguro Social o por la ley del Seguro Social. Entonces, ¿qué hace el instituto? Hace un cálculo en términos monetarios y enumerando todas las prestaciones en especie y en dinero que fueron otorgadas al colaborador y emite un requerimiento para el patrón, donde el patrón pues debe de cubrir estas cuotas. Muchas veces estos capitales constitutivos son muy costosos, por así decirlo. Llegan a aparecer como si el colaborador se estuviera atendiendo en un hospital de primera. Eh, Adelante, por favor, José Luis. Otra obligación de los patrones es cubrir la rama de seguridad social de cesantía en edad avanzada y vejez, que esto sirve para la pensión que se otorga a las personas que están entre la edad de 60 años y 64 años en la vejez. El asegurado debe tener cumplidos esta edad, 60 y 65 años, perdón, y los requisitos que el instituto exige para que estas personas puedan percibir esta pensión son que el colaborador debe haber quedado privado de una relación laboral. O sea, no es que el colaborador renuncie, sino más bien la empresa debe de liquidar a este colaborador por, por cuestiones de precisamente de la edad. Y el siguiente requisito que debe de cumplir la edad, el colaborador, que corresponde a cada una de las opciones. Puede ser que solicite una pensión por cesantía, entonces debe de cumplir los 60 años, o por vejez, para esto debe de tener cumplidos los 65 años. Ahora, eh, existen varias versiones de la ley, existen reformas, entonces
si un trabajador fue dado de alta antes del 30 de junio del 97, tiene la opción de elegir esta ley de antes del 97 o si cotizó a partir del 1 de julio, entonces debe de funcionar su pensión respetando lo indicado con la reforma del 97. Ahora, en la primera, pues el requisito es cumplir con 500 semanas cotizadas y en la segunda reforma del 1 de julio debe de contar con 1,250 semanas cotizadas. Hay una condición para el cálculo de esta pensión que dice que deberá el monto de la pensión dependerá del promedio de las últimas 250 semanas cotizadas. En caso de que sea por cesantía, la prestación de esta se aplicará un porcentaje a lo que resulte del 75%, o sea que no va a recibir el promedio de las 250 semanas como pensión, sino va a ser solamente una parte, va a ser el 75% cuando se tienen 60 años. Y si va a solicitar una pensión por vejez, o sea, hasta que cumpla los 65 años, esta pensión por vejez sí va a resultar en un 100% del promedio de las 250 semanas cotizadas. Las reglas cambian. Seguramente cuando ya se acerque el momento de solicitar cualquiera de las dos pensiones, lo más recomendable es solicitar una asesoría directamente en la subdelegación que le corresponda. Adelante, por favor, José Luis. Nuestro siguiente tema es hablar sobre infracciones o multas ante el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Entonces, como les mencionaba, tenemos muchas obligaciones como patrones y en caso de no estar cumpliendo en la forma correcta o en el tiempo correcto, el instituto va a fincar una sanción que va desde los 20 salarios mínimos, bueno, antes era salarios mínimos, ahora son UMAS, hasta las 2,000 UMAS, dependiendo la gravedad del incumplimiento, es que se asigna la multa, la sanción o multa. Cuando los patrones y demás sujetos obligados realicen actos u omisiones que impliquen el incumplimiento del pago de los conceptos fiscales que establece el artículo 287, serán sancionados con multa del 40 al 100% del concepto omitido. Esto es, por ejemplo, si estás cotizando con un salario inferior al que corresponde al colaborador y el instituto por medio de los recibos que tú timbras o de la información que le envías al SAT, se entera de que estás haciendo de forma incorrecta el pago de tus cuotas obrero-patronales, entonces el propio instituto emite unas cédulas donde ya determinan las diferencias y, por ejemplo, supongamos que tú estás dado o cotizando con un salario de 100 pesos y el instituto determina que son 150. Por esos 50 pesos de diferencia, el instituto te hace acreedor de una multa que tiene que ser el 40% sobre esos 50 pesos de diferencia o el 100% de ese importe omitido, o sea, 50 del concepto que no estás enterando y 50% y 50 pesos del monto de la multa. Serían en total 100 pesos los que te estaría exigiendo el instituto que pagues. Esto pues está estipulado de acuerdo al 304 de la Ley del Seguro Social. Adelante, José Luis. Entonces, el 304A nos menciona cuáles son las infracciones o los actos que está omitiendo el patrón o sujeto obligado
que es, bueno, aquí se enumeran, son, me parece que son 18 fracciones. La primera dice que no registrarse ante el instituto o hacerlo fuera del plazo establecido en la ley. Por ejemplo, aquí un patrón se registra ante el SAT y dice, pues mi fecha de inicio de operación es 17 de abril, pero con esa misma fecha el patrón debe de darse de alta ante el Instituto Mexicano de Seguridad Social si es que ya tiene trabajadores contratados o contratos firmados por colaboradores. Pero si el patrón se registra el día 26 de abril, pues ya está incumpliendo, o con fecha 26 de abril, ya está incumpliendo esta fracción. Entonces, por cada fracción existen diferentes sanciones. Bueno, en la siguiente fracción dice, no inscribir a sus trabajadores ante el instituto o hacerlo en forma extemporánea. Como les mencioné, el trabajador debe ser inscrito, muchas veces depende de las políticas que tenga la empresa. Si el trabajador lo contratas con fecha 26 de abril, en algunas empresas a partir del día 25 ya están aplicando el movimiento de alta con fecha 26 de abril, pero hay otras empresas que pues dejan pasar los 5 días hábiles y aplican el movimiento casi en la fecha límite. Pero aquí, pues una recomendación es hacerlo un día antes de la fecha de inicio de la relación laboral, puesto que no sabemos, por ejemplo, si los datos proporcionados del colaborador son correctos. Puede ser que el número de seguridad social no esté correcto o que el nombre, no sé, que estén invertidos los apellidos o un tema de error de dedo puede ocasionar que el alta no se realice y que tengas que volver a mandar el movimiento afiliatorio con los datos correctos y esto lleva atraso de un día, ¿no? Entonces, sí es muy conveniente que se haga el movimiento un día antes de que surta efecto. Ahora, en la fracción 3 dice no comunicar al instituto o hacerlo extemporáneamente las modificaciones al salario base de cotización de sus colaboradores o de sus trabajadores. Esto quiere decir, igual, tenemos 5 días hábiles para hacer el aviso o mandar el movimiento ante el instituto por medio del ITSE. Pero si no se hace dentro de esos 5 días o si se, si llega a pasar esto que les menciono, que exista un error de dedo o X cosa, también esto implica una sanción para el patrón. Ahora, em, eh, muchas veces el colaborador, aparte de un salario fijo, percibe ingresos variables, como puede ser un bono, una comisión o el tiempo extra triple. Todo esto forma parte del salario base de cotización. Em, la forma de determinar el proceso que se llama variables o el salario base de cotización con variables, se acumulan los ingresos que se tuvo en el bimestre anterior y se determina el salario base de cotización que va a surtir efecto para el próximo bimestre. Entonces, muchas veces los patrones hacen su cálculo de forma incorrecta o no están incluyendo algunas prestaciones o están omitiendo realizar la determinación de sus variables. Esto puede ser voluntario o involuntario. Precisamente por esto, nosotros debemos, como patrones, conocer cuáles son las obligaciones, cuál es la forma de cumplir con estas obligaciones para evitar que se nos haga o que se nos sancione por el incumplimiento de ellas.
En la fracción 4 nos dice que otra infracción es no determinar o determinar en forma extemporánea las cuotas obrero-patronales legalmente a su cargo. Esto quiere decir que, por ejemplo, por una u otra circunstancia, no realizaste el cálculo de tus cuotas obrero-patronales. Algunas son por fuerza mayor, otras por desidia, pero el caso es que si que de no cumplir con esta obligación, pues también eres acreedor a una sanción. En la fracción quinta dice, no informar al trabajador o al sindicato de las aportaciones realizadas a la cuenta individual del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Pues sí, efectivamente, como patrón puedes realizar aportaciones a este ramo, pero si no lo informas, pues estás incumpliendo con lo que marca la ley y obviamente también llegas a tener una sanción por esto. Presentar al instituto los avisos afiliatorios, formularios, comprobantes de afiliación, registro de obras o cédula de determinación de cuotas obrero-patronales con datos falsos, salvo aquellos que por su naturaleza no sean de su responsabilidad. Como bien lo menciono, algunas veces por, no sé, por no solicitar la asesoría correcta, como patrón tienes la iniciativa y realizas cualquier o cumples con la obligación que marca el instituto, pero puede ser que, como en el caso de las variables, no lo realices de forma correcta el cálculo y presentes un movimiento afiliatorio con datos equivocados. Entonces, presentar un aviso afiliatorio con datos equivocados implica que estás infringiendo la ley y por tanto eres acreedor a una sanción. Adelante, por favor, José Luis. No llevar los registros de nóminas o lista de raya en los términos que señala la ley y el reglamento para el pago de las cuotas de seguridad social. Aquí puede, por mencionar un ejemplo, puede pasar que no sé, llevas contabilidad, nómina de forma interna, pero solo existe una persona que se encarga de efectuar estas actividades y de repente tu colaborador o tu contador deja de asistir por, no sé, una cuestión familiar o porque decide renunciar sin avisarte, X. Y pues de repente tú ya no estás cumpliendo con el registro de tu nómina o con el cálculo de tus cuotas obrero patronales, porque justamente tu contador se fue a finales de mes y pues bueno, para no dejar sin sueldo a tus colaboradores, haces el pago por fuera, pero estás dejando de cumplir con el cálculo de tu nómina, con el timbrado de tus recibos de nómina y con el pago de tus cuotas obrero patronales para el instituto. Esto, pues también es involuntariamente es una infracción que amerita una sanción. No entregar a sus trabajadores la constancia semanal o quincenal de los días laborados en caso de estar obligado a ello. Pues efectivamente, si en la fracción anterior tu contador se fue, no te realizó el cálculo de la nómina y solo realizaste el pago por fuera, pues obviamente tampoco está listo el timbrado de recibo de nómina y obviamente pues, si no está un recibo de nómina, no se lo entregas al colaborador, no existe esta constancia donde se especifican los días que elaboró el colaborador y pues ya estás incumpliendo con esta fracción. No proporcionar cuando el instituto se lo requiera los elementos necesarios para determinar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo o hacerlo con documentación alterada o falsa. Esto quiere decir que ante una revisión por parte del instituto
para determinar si existen diferencias en las cuotas que estás enterando y pagando. El instituto puede solicitarte cualquiera de la información que requiera para verificar si estás cumpliendo o si estás haciendo el cálculo correcto de tus cuotas obrero-patronales. Y si tú te niegas a proporcionar esta información, entonces estás incumpliendo y por tanto se te hará este, llegar una sanción por el incumplimiento de esta norma. Obs- Obstaculizar o impedir por sí o por una persona a tu cargo las inspecciones o visitas domiciliarias, así como el procedimiento administrativo de ejecución que ordene el instituto. Por ejemplo, si de repente el instituto llega a tu domicilio y requiere realizar una inspección, pero pues está una persona, que está bueno, que está a tu mando y dice, no, pues, no podemos darle el acceso a las instalaciones para que realice la inspección, pues ya está de alguna forma obstaculizando a la autoridad para realizar estas revisiones y por tanto, pues ya se está infringiendo esta norma que nos marca el instituto. Ahora, no cooperar con el instituto en los términos del artículo 83 de la ley en la realización de estudios e investigación para determinar factores causales y medidas preventivas de riesgo de trabajo, en proporcionar datos e informes que permitan la elaboración de estadísticas de ocurrencias y en difundir en el ámbito de su empresa las normas sobre la prevención de riesgos de trabajo. Pues sí, efectivamente, en toda empresa se debe de realizar un estudio previo para identificar cuáles son las áreas de más alto riesgo y establecer normas para prevenir estos riesgos de trabajo. Supongamos, no sé, que tu giro o el giro de la empresa sea, no sé, la elaboración de bolsas o contenedores de plástico. Utiliza cierta maquinaria que puede ser un tanto peligrosa para tus colaboradores si no se maneja con las indicaciones precisas y pues no sé, como norma puedes establecer que, no sé, que el colaborador no debe de utilizar audífonos para escuchar música, porque debe estar atento o ocupar sus 5 sentidos para desarrollar sus actividades. Entonces, todo esto implica que el instituto lo revise, que haga sus investigaciones y por tanto, si tú no le ayudas al instituto, estarías incumpliendo con esta obligación. Ahora, otra omisión que puede hacer el patrón es no dar aviso al instituto de los riesgos de trabajo u ocultar su ocurrencia en las instalaciones o fuera de ellas. Algunas empresas optan por, si un colaborador tuvo un accidente en sus instalaciones, optan por brindarle la atención de forma privada, o sea, en un hospital privado, que no vaya al Instituto Mexicano de Seguridad Social a solicitar atención médica, porque esto, pues, para algunas empresas es costoso, puesto que eleva el porcentaje de riesgo y por tanto, pues eleva las cargas sociales para la empresa. Así que deciden
que el colaborador se atienda en un hospital privado. Pero si hacen esto, pues están violando lo que marca la ley y además de que están ocultando que ocurren incidentes en sus instalaciones. Además de que, por ejemplo, si esto no está registrado debidamente, pues están también incurriendo en la falta, en infringir la ley y por tanto, pues corresponde otra sanción. Les mencioné anteriormente que las sanciones pueden ir desde 20 UMAS hasta las 2000 UMAS, depende de la gravedad del incumplimiento. Adelante, por favor, José Luis. En la fracción 13 nos marca la ley que no conservar los documentos que estén siendo revisados durante una visita domiciliaria o los bienes muebles en los que se dejen depositados los mismos como consecuencia de su aseguramiento. O sea, puede ser que el instituto decida revisar, no sé, tus cuotas obrero patronales y tus emisiones. Entonces, estas emisiones a lo mejor las asegura en un mueble con llave para continuar la revisión al siguiente día, pero si a ti se te ocurre, no sé, vender ese mueble o moverlo de las instalaciones, pues ya estás violando esta norma y eres acreedor a una sanción. La siguiente fracción nos menciona alterar, desprender o destruir por sí o por una persona a tu cargo los documentos, sellos y marcas colocados por los visitadores del instituto con el fin de asegurar la contabilidad en los sistemas, libros, registros y demás documentos que la integren, así como en los equipos, muebles u oficinas en los que se encuentren depositada dicha contabilidad y que se haya dejado en depósito como consecuencia del aseguramiento derivado de una visita domiciliaria. Va relacionado con la fracción anterior. Esto quiere decir que el instituto coloca sellos o resguarda la información que está revisando para continuar la revisión al siguiente día, porque estas revisiones se llevan más tiempo de un día. Entonces, si tú alteras estos sellos o marcas que coloca el Seguro Social, pues también ya estás infringiendo la ley y por tanto puede ser sancionado. En la fracción 15 dice, no presentar la revisión anual obligatoria de su siniestralidad y determinación de la prima de seguro de riesgo de trabajo o hacerlo extemporáneamente o con datos falsos o incompletos en relación con el periodo y plazo señalado en el reglamento correspondiente. No se interpondrá multa a los patrones por la no presentación de los formularios de la determinación de la prima de seguro antes mencionado cuando ésta resulte igual a la del ejercicio anterior. Aquí, pues básicamente, ¿qué es? La presentación de la prima de riesgo, de la declaración de la prima de riesgo. En seminarios anteriores nosotros ya les explicamos cuál es el procedimiento para determinar esta prima de riesgo. Pues básicamente se analiza toda la información que se procesó durante un ejercicio previo que parte del 1 de enero al 31 de diciembre y es analizar cuántos casos de riesgo hubo, cuántos días de incapacidad se tuvieron, cuántos temas de función hubo. Esto hace que se eleve o disminuya la tasa de riesgo y la obligación de presentar esta declaración es hasta el último día del mes de febrero. Entonces, si tú estás incumpliendo con la presentación o la determinación de este porcentaje de riesgo es incorrecto, o no estás utilizando todos los elementos, o estás omitiendo alguna información, pues ya estás incumpliendo con esta regla y por tanto, pues obviamente eres acreedor a una sanción.
Aquí dice que no se multa a los patrones que realicen el cálculo y que determinen su nueva prima y que esta prima resulte igual a la del ejercicio anterior, o sea que no haya variación de un punto porcentual o no haya variación ni para arriba ni para abajo. Pero bueno, nuestra recomendación es siempre presentar tu prima de tu declaración de prima de riesgo. Así no haya variante entre el porcentaje anterior y el porcentaje que determinaste. Esto para, pues, asegurar, más que nada, porque el instituto puede realizar también un cálculo de rectificación de prima. Y si por este proceso se ve alterado tu porcentaje de prima, pues lo mejor es presentarlo, presentar la declaración. Otra infracción en la que puede recaer el patrón es no dar aviso al instituto o hacerlo extemporáneamente del cambio de domicilio de una empresa o establecimiento cuando se encuentre en alguno de los supuestos que señala el reglamento respectivo. Aquí, pues, hasta con nosotros sucede, ¿no? Que nos mudamos de oficina, por tanto, esto implica un cambio de domicilio. Este cambio de domicilio primero se lo debes de informar al SAT y enseguida pues hacer el movimiento de cambio de domicilio ante el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Muchas veces por cuestiones de documentación o a lo mejor por desconocimiento de la ley, pues no damos el aviso de forma oportuna. Entonces, esto pues conlleva a un incumplimiento a la ley y por tanto pues puede ser acreedor a una sanción. Si el instituto se da cuenta de esta situación. Ahora, no retener las cuotas a cargo de sus colaboradores cuando así le correspondan legalmente o habiéndolas retenido, no enterarlas al instituto. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tú estás determinando o estás calculando una nómina y no realizas correctamente la retención a tu colaborador, de acuerdo al salario base de cotización con el que está dado de alta, entonces ya estás incumpliendo aquí porque vas a retener un poco menos de lo que por salario base de cotización le corresponde al colaborador y por tanto, pues ya no estás cumpliendo con la obligación de retener correctamente las cuotas a tu colaborador o bien si la retienes por medio de la nómina, pero no haces el cálculo correcto en el SUA o por medio del SUA, pues también aquí ya estás incumpliendo con esta obligación y por tanto, pues aplica una sanción. Adelante, por favor. José. Por último, tenemos la fracción 18 que dice que otra obligación o el no comunicar al instituto por escrito sobre el estallamiento de huelga o terminación de la misma, la suspensión, cambio o término de actividades, la clausura o el cambio de nombre o razón social o fusión o escisión, cualquiera de estas situaciones, si no se las comunicas al instituto en forma o en fecha que corresponde, entonces ya estás infringiendo la ley y también eres acreedor a una sanción. Adelante, por favor, José. Pues todas estas infracciones, como ya lo mencioné, se sancionan considerando la gravedad o la reincidencia del patrón. Por ejemplo, puede ser que por accidente se te haya pasado presentar el aviso de alta en forma o sin extemporaneidad, o sea, no fuera de tiempo o fuera de tiempo, pero esto sucedió, no sé, en el mes de enero, pero si en el mes de febrero sucede lo mismo, en el mes de marzo sucede lo mismo, y así sucesivamente, quiere decir que pues ya estás reincidiendo mucho en esta infracción. Por tanto, el instituto
puede enviarte una multa que, como les mencioné, bueno, aquí señala la ley que la multa puede ser de 20 a 75 veces la UMA cuando estás infringiendo el artículo en las fracciones 4, 5, 7, 8, 11, 16 y 19. Aquí no vi la fracción 19. Creo que es un error de dedo. Las previstas en las fracciones 3, 9, 13 y 18 se sancionan con una multa de un importe que va del 20 a 150 veces la UMA. Las previstas en las fracciones 6, 9, 15 con una multa que equivale de que va de las 20 a las 210 veces la UMA. Y pues para tener una mayor visión, preparamos un documento en Word para igual visualizar cuáles son las omisiones, de cuánto a cuánto va la multa en UMAS y actualizado en pesos. Bueno, por ejemplo, aquí dice inscribir a tus trabajadores a su servicio, o sea, enviar los movimientos de alta al instituto. Si no lo haces en el plazo que menciona la ley de los 5 días hábiles, entonces para el IMSS tienes una multa, o el IMSS te puede emitir una multa que va de las 20 UMAS a las 200, a las 350 UMAS, y es un monto que va de los 2,074 pesos a los 36,309 pesos. Entonces, como verán, pues aunque la omisión, digamos, para algunos patrones no es significativa, pues la multa sí lo es, ¿no? Son 2,074, ya 36,000, pues ya dices, no, ya es ya duele el codo. Aquí, como les mencioné, solo vamos a ver tema de IMSS. Aquí también para Infonavit implica una multa, pero esto lo vamos a analizar a detalle en nuestro próximo seminario. El registro patronal ante el IMSS e Infonavit, bueno, ante el IMSS ya sabemos que tenemos 5 días hábiles a partir del inicio de la primera relación laboral mediante la prestación de formatos oficiales, y la multa va si omitimos realizar este registro ante el IMSS o lo hacemos de forma extemporánea. Nuestra multa va de 20 a 350 UMAS. Em, Perdón, aquí no había anotado en la sección de preguntas y respuestas. Hay una pregunta que nos hace, bueno, no viene el nombre de la persona, pero para darle respuesta, la pregunta dice, hola, una pregunta. ¿Estoy obligado a dar aviso al instituto si cambio de régimen fiscal, siendo que mis actividades no cambian? Pues sí, como ya lo especificamos anteriormente. Sí debes dar en la fracción 18, se visualiza que debes dar aviso al instituto si cambias de actividad, si cambias de régimen, si cambias de domicilio, si tienes cualquier situación de huelga, si haces una suspensión de actividades. Cualquier actividad que tenga tu registro patronal, debes avisarla al Instituto Mexicano de Seguridad Social. No sé si con eso quede claro, eh, pero si no, pues al final del seminario les vamos a pasar nuestro mail para que nos hagan llegar cualquier cuestión o cualquier cuestionamiento que tengan, duda, sugerencia, lo que sea, les vamos a dejar nuestro correo. Gracias. Bueno, enseguida tenemos determinar
Bueno, no recuerdo si ya les comenté sobre el registro patronal. Nuestra sanción va de 20 a 350 UMAS, que es un monto de 2,000 a 36,000 también. Ok, determinar, retener y entregar las cuotas obrero. Y bueno, para el IMSS, para el Infonavit, las amortizaciones de créditos de los trabajadores. Si no se hace dentro de los 17 días del mes inmediato, entonces eres acreedor a una multa que va de las 20 UMAS a las 75 y el monto es de 2,000 a 7,000 pesos. Entonces, para tener cuidado, sobre todo para la realización del pago, ¿no? Porque algunas veces, no sé, que por flujo de efectivo o que si dependo de lo que mi proveedor me va a pagar o así, no se tienen los recursos o no se tienen los suficientes recursos para el pago de tus cuotas, pues ojo, lo podemos hacer de forma extemporánea, pagando si tú quieres actualizaciones y recargos, pero si antes el instituto nos hace un requerimiento, pues ya te va a obligar a pagar esta multa de 2,000 a 7,000 pesos. Entonces, imagínense que nosotros no tengamos cuidado de realizar el pago oportuno de las cuotas obrero patronales cada mes, pues, y que cada mes el instituto ya nos tenga en la mira y cada mes tengamos que pagar esta multa, pues pues sí es complicado, ¿no? Representa un gasto para tu empresa. Determinación de cuotas obrero patronales aun cuando no se paguen. Esto quiere decir que, pues bueno, independientemente si pagas dentro de los 17 días, tienes que realizar tu determinación dentro o con la plataforma que nos proporciona el IMSS, que es el SUA. Si no lo haces de esa forma, o no sé si por flojera dices, bueno, ya no lo voy a determinar, voy a pagar con las emisiones que me manda el Seguro Social y solo realizas tu pago y no determinas tus cuotas, pues también vas a ser acreedor a una multa que va de las 20 a las 75 UMAS. Igual el monto es igual que el de arriba, de 2,000 a 7,000. Entonces sí son significativas, ¿no? Si esa multa te va a llegar cada mes, pues imagínate, por los 12 meses, pues ya son arriba de 70,000. Presentar los avisos de alta, modificación salarial y bajas de los trabajadores. Eh, ya les había mencionado, para el tema de altas y modificaciones, pues puedes presentarlo dentro de los 5 siguientes días hábiles, pero si te pasas de esos 5 días hábiles, pues ya está de forma extemporánea. Para las altas y las modificaciones, a lo mejor no hay tanto tema en cuanto a la determinación de cuotas obrero patronales. Pero, por ejemplo, si presentas una baja fuera de tiempo, pues el instituto ya te va a tomar la fecha de baja el día que estás presentando el movimiento. Entonces, eso quiere decir que aparte de que vas a pagar más cuotas obrero patronales, también vas a ser acreedor a una multa. Bueno, más bien, para las bajas no hay tanto problema. Vas a pagar tus cuotas obrero patronales. Para los movimientos de altas y modificaciones, pues sí, vas a pagar una multa que va de los 2,000 para las altas hasta los 36,000. Para las modificaciones salariales, es una multa que va de las 20 UMAS a las 125 UMAS, que representa un monto de 2,000 a 12,000, casi 13,000 pesos. Y para las bajas, pues vas a tener que seguir cubriendo las cuotas obrero hasta que presentes tu aviso de baja. Entonces, supongamos, no sé, que para la baja se te olvidó presentar el movimiento de baja este mes, ¿no? En el mes de abril. Entonces, presentas tu movimiento de baja hasta el mes de mayo, pero dices, bueno, voy a presentarla con la fecha de abril, pero no, como ya estás presentando tu movimiento de baja el 15 de mayo,
el instituto te toma el 15 de mayo como fecha de baja y por tanto tienes que pagar cuotas desde abril hasta el 15 de mayo. Entonces sí representa pues un desembolso para el trabajador, para el patrón, perdón. Obtener y conservar los comprobantes de pago de las cuotas obrero-patronales en los formatos impresos en los medios magnéticos respectivos. Entonces, les mencionaba que una aplicación o un sistema desarrollado por el Instituto Mexicano de Seguro Social es el SUA. Entonces, este SUA te emite, puedes guardar esta información que generes mes a mes en forma digital por medio de tus archivos .sua o por medio de tus archivos de respaldo o tus cédulas impresas o tus cédulas en digital, pero esta información pues la debes de conservar durante el plazo de 5 años. De no cumplir con esto, con este término, pues se presume que estás incumpliendo con el pago. Y imagínate, si tu pago es no sé, 20,000 por poco, por mencionar poco, de 20,000 mensuales, y no estás cumpliendo con conservar esta información durante esos 5 años, pues estos 20,000 como se considera que no estás cumpliendo con el pago, pues estos 5,000, pues estos 20,000 se van a multiplicar por esos 5 años que vas a tener que pagar. Aunque, pues bueno, esta información la puedes generar en digital y pues puedes ahí conservarla, archivarla de forma correcta y no hay ningún tema, ¿no? Además de que puedes también conservar los comprobantes de pago o ya es un poquito más difícil incumplir con esta norma, ¿no? Pero igual pues hay que tenerla en la mira, hay que guardar toda la información durante estos 5 ejercicios y no hay tema. Eh, Pagar los recargos y actualizaciones correspondientes cuando los créditos fiscales se enteren extemporáneamente. O sea, cuando tú no estés pagando dentro del término de los 17 días que menciona la ley, pues ya estás pagando de forma extemporánea, por tanto, pues debes de pagar con recargos y actualizaciones, independientemente de la fecha en la que pagues, ¿no? Puede ser que pagues al día siguiente, o sea, el día 18, pero aún así, se generan recargos. Y obviamente pues hay que generar nuevas líneas de captura, hay que realizar el pago de estas contribuciones, pero si no se realiza el pago o no se cubren estas contribuciones, pues también eres acreedor a una multa que va del 40 al 100% del concepto omitido. Aquí no sé bueno, ya anteriormente les comenté que, por ejemplo, si estás pagando tus cuotas obrero patronales con un salario inferior, pues el instituto te va a decir, ¿sabes qué? En vez de haber calculado tus cuotas con el salario de 100, debiste habérmelo calculado con el salario de 150. Entonces, por esas cuotas que se originen por esos 50 pesos de diferencia, pues me lo vas a tener que pagar. Y si representa, no sé, un monto de 1,000 pesos, aparte de esas cuotas omitidas, me vas a tener que pagar recargos, actualizaciones, tu multota, que a lo mejor te puedo cobrar el 40%, o si ya es un pago que ya me atrasaste de muchísimo tiempo, te voy a cobrar el 100% de esas contribuciones y además te voy a cobrar gastos de ejecución porque ya te estoy yo notificando y entonces mi notificador pues también me cobra un sueldo. Así que vas a tener que cubrir todo este monto. Y si era un monto, no sé, de 10,000 pesos, puede ascender a un monto hasta de, no sé, 30,000, ¿no? Por los recargos y las actualizaciones y por la multa y por todo lo que involucra el pagar a destiempo. Ahora,
Este pago de los capitales constitutivos, pues ya se los expusimos, quiere decir que es cuando tu patrón no estás dando de alta a tus colaboradores en tiempo, estos sufren algún incidente en el trabajo, solicitan la atención médica del instituto, el instituto pues no les niega la atención médica, pero sí te va a hacer llegar una cuenta totota de todas las prestaciones que se le ofrecieron al colaborador o a sus familiares por ya sea en especie o en dinero o lo que sea. Todo eso tu patrón lo vas a tener que cubrir ante el instituto. Entonces, debes de pagar estos capitales constitutivos dentro del término de los siguientes 15 días hábiles siguientes a la notificación. Y obviamente si no lo haces, pues también te va a multar por el 40% del capital constitutivo o bien el 100% de tu capital constitutivo. Suponiendo que tu capital constitutivo es de 75,000 pesos, pues vas a tener que duplicar la cantidad para pagarle al instituto de no hacerlo en el término de 15 días hábiles siguientes a la notificación. Entonces sí es un dineral, ¿no? Proporcionar información requerida por el IMSS. Esto, pues ya lo habíamos mencionado en cuestión de una revisión, pues el instituto te puede requerir libros, registros de la contabilidad, diagramas, registros electrónicos. eh, Todo esto te lo va a solicitar el instituto, pero si no se lo proporcionas, en cierto término, pues te va a multar. Esta multa va de las 20 UMAS a las 210 UMAS. Es un monto de 2,074 hasta los 21,785. Entonces, no obstaculizar a la autoridad, esa es la recomendación para evitar esta multa. Facilitar información relacionada con el cumplimiento de la obligación. Es mismo caso, comprobantes de pago de aportaciones y entero de descuentos. Esto es para el Infonavit. Permitir inspecciones y visitas domiciliarias practicadas por el instituto. Esto es en el lugar y en el día que señala la orden emitida por el instituto. Si recaes en la omisión de esta obligación, pues entonces vas a ser acreedor a una multa que va de las 20 UMAS a las 125, un monto de 2,074 a los 12,000, casi 13,000 pesos. Entonces, estas multas se actualizan cada ejercicio en el mes de febrero que se publica la nueva UMA. Entonces, hay que tener cuidado porque ahorita pues la UMA está en 103, pero pues a lo mejor para el próximo ejercicio, no sé, va a estar en 150 o no sé, ¿no? Es una suposición, pero estos montos no son fijos, se actualizan en función de la UMA. Elaborar y entregar a los trabajadores la constancia de los días laborados. Se refiere a tus recibos de nómina, ¿no? Si son semanales, quincenales, mensuales, lo que sea. Es dependiendo de la periodicidad del pago de los salarios. Y si no, si haces la omisión de proporcionar estos recibos, pues eres acreedor a una multa de 20 a las 75 UMAS, monto de 7,000, digo, de 2,074 a los 7,780 pesos. Entonces, cuidado, ¿no? Esto, pues se puede evitar realizando el timbrado de los recibos, dándoselos a tus colaboradores. Hay sistemas que pues ya tienen la la tecnología bastante avanzada, donde solo con un clic, pues ya se envían a tus colaboradores de forma masiva, no hay que ir uno por uno, pero incluso ya hasta tienen forma de visualizar quién está recibiendo o solicitar la confirmación del colaborador
cuando recibe cuando ya se visualiza el recibo de nómina. Listo. Comunicar al INSS los riesgos de trabajo sufridos por sus colaboradores. Esto es dentro de las 24 horas siguientes a que ocurrió el siniestro y o de que se tenga conocimiento de que ocurrió cuando esto sucede fuera del centro de trabajo. Entonces, de no hacer, de no hacer caso a esta regla, pues el instituto te finca una multa que va de las 20 a las 350 UMAS. El monto también es considerable. Son 2,074 pesos hasta el monto de 36,306. Entonces, sí es representativo. Por eso es que tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado de todas estas situaciones. Seguir básicamente las reglas. Llevar un registro pormenorizado y actualizado de los riesgos de trabajo aquecidos a los colaboradores durante todo el ejercicio, o sea, desde el 1 de enero al 31 de diciembre, y esto pues básicamente es la información que se requiere para la determinación de del porcentaje de riesgo que va a cubrir la empresa y que va a presentar o declarar en febrero. Si no se realiza esto o si se omite esta regla, pues el instituto te puede multar de 20 a 350 UMAS. Igual es representativo el monto, es de 2,074 hasta los 36,309 pesos. Adelante, José Luis. Comunicar al IMSS cualquier modificación de la empresa o patrón. Esto ya lo habíamos mencionado. Tenemos un plazo de 5 días hábiles, contados a partir de que ocurre el hecho. El hecho, pues, se registra primero ante el SAT y posteriormente se registra ante el IMSS. Pero si no se realiza en el término que especifica de plazo la ley, pues igual se finca una multa que va de los 20 a los 75 UMAS. Todo esto se puede realizar de forma espontánea. Esto quiere decir que mientras el instituto no se dé cuenta de tu falta o no te requiera por medio de una notificación o te llegue un requerimiento a tu domicilio o por medios electrónicos, si no sucede cualquiera de estos supuestos, entonces puedes todavía cumplir con la obligación de forma espontánea y no eres acreedor a multa. Pero si el instituto se da cuenta y te llega un escrito ya con la multa, pues ni modo, ya no se puede hacer, no se puede proceder a recurrir a un medio de defensa. Avisar al IMSS e Infonavit sobre un estallamiento de huelga y su terminación, pues también es una obligación por parte del patrón, que de no cumplir, pues se multa de 20 a 125 UMAS, un monto de 1,000 a 12,000, de 2,000 a 12,000, y pues bueno, también es representativo. Informar bimestralmente a los trabajadores sobre aportaciones efectuadas a su cuenta individual de seguro, de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Si no se cumple con esta obligación de informar, eh, esto puede acarrear una multa de 20 a 75 UMAS, un monto de 2,000 a 7,000. Presentar el dictamen de obligaciones en seguridad social cuando se esté obligado o se opte por ello. Recordemos que el patrón está obligado a presentar dictamen cuando tiene trabajadores arriba de 300 o mínimo de 300 o arriba, y cuando el número de empleados es inferior a este número, el patrón puede optar por dictaminarse por contador público. Entonces, si cualquiera de los dos escenarios, si no cumple con este dictamen, a más tarde el 30 de septiembre, entonces
acreedor a una multa que va de las 20 a las 75 UMAS cuando sea optativo, o sea, cuando sus colaboradores sean inferiores a los 300. Y de ser obligatorio, la multa es un poco más alta, que va de las 20 UMAS a las 350 UMAS, un monto de 2,074 a los 36,000 pesos. Aparte, esto es nada más por la cuestión de IMSS. Aparte, existe otra multa por parte del Infonavit, que va de los 311 pesos a los 15,000. Entonces son 35 más 15, son los 50,000. Entonces es bastantito, ¿no? Comunicar al IMSS y al Infonavit los datos de los contratos de prestaciones de servicios y de las partes que lo suscriben, celebrados en el trimestre de que se trate. Bueno, aquí recordemos que ya no existe el outsourcing. Este es un error de dedo, pero sí existen las prestadoras de servicios especializados y existen estos contratos que se celebran. Obviamente, pues debe de existir un registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, se debe de cumplir con esta especificación y las multas pues pueden ir de 20 a las 350 UMAS, un monto de 2,000 hasta los 36,000. Adelante, por favor, José Luis. Volvemos a la presentación. No sé si puedes ampliar este formatito, José Luis. Es un ejemplo. Si quieres, maximiza la presentación para que... Ok. Aquí vemos cómo es que esta es una cédula de liquidación de un capital constitutivo. Es un formato de cómo el Instituto Mexicano de Seguridad Social te hace el requerimiento del pago de estos capitales constitutivos. Te enlista cuáles son los conceptos que te está cobrando, que por ejemplo aquí te está cobrando la atención del servicio de urgencia, la consulta de la especialidad, los días de hospitalización, los análisis clínicos, el estudio de radio, bueno, aquí un estudio especial igual, y la cirugía, ¿no? Que se realizó al paciente. Si ven, pues sí es un monto considerable, son 76,000 pesos, pero todavía de estos 76,000 te está cobrando un porcentaje de gastos de administración que va de 3,784 en total. Tu capital constitutivo es de 79,000 pesos. Aunado a esto, si no cumples con el pago de este capital constitutivo, recordemos que la multa va del 40 al 100%. Te puede hacer una multa, no sé, hasta de 150,000 pesos por un incidente de riesgo de trabajo y solo porque no diste de alta a tu colaborador dentro del término de los 5 días hábiles. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, por favor. Como recomendación, si no quieres ser acreedor a estos capitales constitutivos y acompañado de las multas. A partir de esta diapositiva, nuestro compañero José Luis Bravo continuará con la impartición de este seminario. De todos modos, cualquier duda al final de la presentación o por medio de nuestro correo electrónico estaremos atendiendo. Adelante, José Luis. Gracias, Diana. Si quieres, ahora sí, Bueno, perdón, disminuye el tamaño de la presentación para que se pueda... así está bien, no hay ningún problema. Listo. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario sobre el curso. Digo, nos lo pueden hacer saber por medio del chat, preguntas y respuestas. Me parece ser que el chat también está habilitado. Y pues continuamos. Por aquí tenemos un comentario. Juan Carlos Callejas, todo bien. Gracias, Juan Carlos. Entonces continuamos.
Aquí dice, infracciones o multas. El instituto no impondrá la multa correspondiente cuando los patrones cumplan de manera espontánea fuera del plazo legal cuando hubiesen incurrido en alguna infracción por caso fortuito o de fuerza mayor. ¿Qué quiere decir esto? El instituto no nos va a sancionar por una, llamémoslo, por una omisión de pago de cuotas obrero patronales, siempre y cuando teníamos hasta el día 17 y lo estamos presentando el día 20. Obvio, sabemos que sí tenemos que pagar actualizaciones y recargos, pero no vamos a ser acreedores a una multa. Tal vez alguno de nuestros proveedores quedó de pagarnos hasta ese día y ese día tenemos la liquidez para realizar el pago de las cuotas obrero patronales. Este tipo de, llamémosle, de cumplimiento de obligaciones extemporáneas, pero espontáneas, no nos van a fincar alguna multa adicional, simplemente con el pago de actualizaciones y recargos. Ahora, aquí viene se considera que no hay espontaneidad cuando la omisión sea descubierta por el IMSS o corregida por el patrón después de que el instituto hubiese notificado una orden de visita o mediante un requerimiento o cualquier gestión notificada. ¿Qué quiere decir esto? Si el IMSS ya detectó que tú no tienes el pago de las cuotas obrero patronales del mes de marzo, ahorita a esta fecha, y ya te notificó directamente en las oficinas que tienes que presentar el pago adicional, viene ya con la multa. Usualmente las multas que son por primera vez vienen acompañadas son del 40% del total de tus obligaciones omitidas. ¿Qué quiere decir esto? Si tenías que pagar 10,000 pesos de cuotas obrero patronales con multa, te viene ya la notificación por 14,000, 10,000 de tu omisión de cuotas y 4,000 por la multa. No sé si quede claro esta situación al momento. A ver, por aquí tenemos una pregunta que dice, ¿el capital constitutivo es similar a decir crédito fiscal? Pues a final de cuentas, toda multa o todo requerimiento que te hace el IMSS lo catalogan como un crédito fiscal. Así es que cualquier situación que tengas ya determinado directamente por el IMSS en alguna notificación, lo va a determinar como un crédito fiscal. Y por ahí en la opinión de cumplimiento, en la 32D del Seguro Social, también va a aparecer que tienes ese crédito fiscal vigente. Así es que tengan mucho cuidado con esos créditos fiscales, porque sí aparecen en el 32D. Aquí tenemos ya mm, como parte final de nuestro temas del día de hoy, lo que son los medios de defensa ante el IMSS. ¿Qué es lo primero cuál es el primer medio que tenemos? Es un recurso de inconformidad. ¿Qué es un recurso de inconformidad? Este está regulado por la ley del Seguro Social y es un medio de defensa y de una revisión jerárquica mediante el cual se puede defender a los trabajadores o a los patrones por actos definitivos emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué quiere decir? No porque por el simple hecho de que el IMSS ya te haya notificado una multa, no te puedas defender ante esa multa. ¿Cuál es su procedencia? El recurso de inconformidad procede contra los actos o resoluciones definitivas del IMSS que lesionen los derechos como contribuyentes de los patrones
asegurados o beneficiarios. ¿Qué quiere decir? Que tanto los patrones como los trabajadores y sus dependientes están, llamémoslo así, están amparados con este recurso en contra de los recursos que emite el instituto. ¿Cuáles son estos recursos que nos podría interponer un recurso de inconformidad? Las resoluciones que determinen cuotas obrero patronales, las resoluciones que nos nieguen alguna devolución por cantidades que hicimos de pagos en exceso, resoluciones por las cuales se establezcan diferencias en contra, o resoluciones que determinen créditos fiscales ante el instituto. El plazo que tenemos para interponer este recurso de inconformidad es de 15 días, dentro de los 15 días siguientes a que surta efectos la notificación del acto que se vaya a impugnar. ¿Qué quiere decir esto? Si hoy me están notificando una resolución donde yo tengo que pagar unas diferencias, tengo 15 días hábiles para interponer el recurso. Si lo quiero presentar después de el día 16, el día 17, ya no va a ser posible este recurso al cual tenemos derecho como contribuyentes los patrones. ¿Quién es la autoridad competente para resolver este recurso de inconformidad? Este recurso se presenta directamente en la sede de la delegación o subdelegación que corresponda a la autoridad. ¿Y quién lo va a resolver? Lo resuelve el Consejo Consultivo Delegacional. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo instituto tiene un consejo que va a determinar si procede o no procede la determinación o la resolución de sus mismos actos. En caso de que nuestro recurso de inconformidad siga firme y no se haya cancelado nuestra resolución, tenemos otro tipo, que es un juicio contencioso administrativo. Es un medio mediante el cual el contribuyente no está satisfecho con la resolución de los recursos que se emitieron directamente en el IMSS, vamos a llamarlo así, y ya sea que el contribuyente se ve afectado por los hechos o los actos de la autoridad, sus decretos o sus acuerdos. Se puede demandar un juicio de nulidad del acto, decreto o de acuerdo, pero esto ya no es directamente ante el instituto, sino esto va a ser directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En materia tributaria, su procedencia va a ser contra las resoluciones definitivas de los actos administrativos o de los siguientes procedimientos. La procedencia va a ser dictada por las autoridades fiscales federales o los organismos fiscales autónomos. Cuando se niegue una devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado, o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales, las que causen agravio en materia fiscal, distinto al que se refieren los puntos anteriores, y acuerdos generales autoaplicativos diversos a los reglamentos, multas por infracciones o normas administrativas federales, por pensiones y prestaciones sociales en materias militares y civiles cuando sean a cargo del erario federal, y las señaladas en las demás leyes como competencia del tribunal y sus decretos. El plazo para interponer este recurso se tramita en vía ordinaria dentro de 45 días siguientes a aquel que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada
así como cuando se haya iniciado vigencia en el decreto, acuerdo o acto o resolución administrativa de carácter general impugnada. Si el juicio de nulidad se tramita en vía sumaria, el plazo para promoverlo es dentro de los 15 días siguientes a aquel que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada. Este juicio ante quién se va a, o cuál es la competencia, es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en su sala superior y en sus salas regionales. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. En caso de que nuestro recurso de revisión, nuestro juicio de nulidad no satisface nuestros medios de defensa, podemos llegar a un juicio de amparo, que es un medio jurisdiccional en control constitucional con la que una persona acude ante un órgano judicial para reclamar el acto de un órgano del Estado o una ley cuando siente que se vulneran sus derechos fundamentales. Existen dos tipos de amparos, es el amparo directo y el amparo indirecto. El directo procede contra sentencias definitivas y resoluciones respecto a las cuales no se permite ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas. El juicio de amparo también tiene un plazo para interponerse, es dentro de los días siguientes a aquel que surta efectos la notificación del acto o de la resolución que se reclame, o aquel en el que el quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Cuando se reclame una regla general autoaplicativa, cuentas con un plazo de 30 días. Y aquí va a ser una instancia distinta ante el cual vamos a poder determinar nuestro juicio de amparo. El juicio de amparo directo es resuelto por los tribunales colegiados de circuito en materia administrativa. Cuando el caso lo amerita, lo resuelve lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El amparo indirecto es resuelto por los juzgados de distrito. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Ya que estamos por entregarles ya lo que es el último, los ejemplos, y estaríamos ya concluyendo con nuestro seminario del día de hoy. Ejemplos de defraudaciones fiscales. Si se comunica una alta de una persona al régimen obligatorio del Seguro Social que no está sujeta al vínculo laboral. ¿Qué quiere decir esto? Damos de alta a una persona, pero sin tener un, un vínculo laboral. ¿Qué quiere decir esto? Solamente doy de alta a un amigo, a un familiar o a alguna persona, simplemente por el hecho de que se va a recibir el beneficio de la atención médica, de la pensión o de algún tipo de crédito, o el beneficio de las prestaciones en especie o en dinero que tiene el, el trabajador en este caso. Esa es una manera de defraudación fiscal. Otra, cuando los patrones no celebran contrato de prestación de servicios con los subordinados. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de evitar asegurar al colaborador. O en su defecto, tenemos el caso de muchos contribuyentes que dan de alta a sus trabajadores con un salario mínimo, sabiendo que el salario de los trabajadores es más elevado. ¿Esto qué implica? Pues una carga social menor, tanto en cuotas obrero como en cuotas patronales. No sé si sí les queda claro esta situación. También
pretender disfrazar el salario de los trabajadores con la entrega de supuestas prestaciones de previsión social. Lo mismo, esto con la finalidad de no reportar al IMSS el salario base de cotización real y lograr disminuir la carga social. ¿Qué quiere decir esto? Ah, pues, ¿sabes qué? Yo te voy a dar de alta con un salario mínimo, pero vamos a decir que te voy a dar el 10% por bono de puntualidad, el 10% por bono de asistencia, te voy a dar el 40% de tu salario adicional por despensa y todas estas situaciones, pero no lo hacemos de la manera correcta, no lo hacemos como un plan de previsión social, sino que los damos esta quincena, la siguiente quincena no, dentro de un mes tampoco, al siguiente mes lo volvemos a incluir. Todo esto es parte de una mala práctica que tienen los patrones para disminuir las cargas sociales. No sé si hasta aquí quede claro, si tengan alguna duda, algún comentario. Aquí ya como final, como se observa en los tres casos, el patrón está realizando actos en contra de la legislación laboral y de seguridad social. Para, en estos casos está evadiendo sus responsabilidades, porque lo correcto es inscribir al régimen obligatorio de seguridad social a todos aquellos sujetos que prestan un servicio personal subordinado con un salario base de cotización integrado por todas las prestaciones que se le entreguen al trabajador por el trabajo prestado de acuerdo a los artículos 12, fracción 1 y 27 de la Ley del Seguro Social. La consecuencia de estas prácticas indebidas es que el Seguro Social les finque los créditos fiscales por concepto de cuotas obrero patronales omitidas, actualizaciones, recargos y multas correspondientes e incluso capitales constitutivos en caso de que los colaboradores hayan acudido a la por por el caso de que tengan alguna enfermedad o si tuvieron alguna cirugía, todo esto lo detecta y lo determina el instituto solicitando el pago de todas estas situaciones adicionales a las cuales ya había pagado el patrón. Vamos a poner un ejemplo, el trabajador se da de alta en el mes de marzo con un salario mínimo, en el mes de abril acude el trabajador o algún familiar por una cirugía, pero posterior a esto, el, el trabajador dentro del llenado de sus formatos por riesgo de trabajo ST7 argumenta de que él tiene un sueldo mayor con el que está registrado ante el IMSS. Esto es lo que nos va a llevar al pago de diferencias, al pago de actualizaciones, recargos, la multa y el capital constitutivo. ¿Por qué? Porque como bien lo comentó nuestra compañera Diana en el curso, a lo mejor, y sí lo hacemos, pero lo hacemos de manera, sí damos de alta a nuestros colaboradores, pero los damos de alta con un salario inferior o de manera extemporánea. Todo esto va a acarrear las obligaciones y las infracciones ante el instituto. Y pues no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Estamos en ese lapso. Si tienen alguna duda, algún comentario, de cualquier manera, ya saben, en caso de tener alguna duda, algún comentario de manera posterior, les podemos dejar nuestros correos, los dejamos aquí por el chat.
Diana Sánchez es nuestra gerente del área, su servidor José Luis Bravo es el coordinador del área. Y pues si no tienen alguna duda, algún comentario, pues con esto estaríamos finalizando nuestro curso el día de hoy. Muchas gracias a todos por su participación. Solamente mis compañeros de GIA, si me permiten un momento para pasar la lista de asistencia, por favor. Hola, José Luis, ya tomé las Ah, pantallas de la lista ah, de asistencia. ok, Es- correcto. Pues entonces ya no tenemos ninguna otra situación. Pues con esto concluimos el webinar del día de hoy. No sin antes comentarles que el próximo mes vamos a tener la continuación de este seminario, pero ya enfocado directamente a lo que es el tema del Infonavit. Todo lo que tenga que ver con obligaciones y multas, pero directamente con el Instituto del Infonavit. Pues listo. Muchas gracias a todos por su participación y esperamos contar con su asistencia al siguiente webinar. Así es, muchísimas gracias a todos, que tengan excelente día y no se pierdan nuestra continuación, por favor. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Bonito día.